Lucía, la diosa de la que estuve enamorado en secreto durante 5 años, sufrió una ruptura amorosa, estaba destrozada, me pidió que la acompañara a beber. Una sonrisa apareció en mis labios. No iba a dejar pasar una oportunidad caída del cielo como esta, lo sabía. Este era el momento en que una chica estaba más vulnerable. Después de que un patán le rompiera el corazón, seguramente se volvería especialmente sensible. Así que esta vez, me transformaría en el chico cálido y atento. La cuidaría, la conmovería y entraría poco a poco en su corazón. Haría que volviera a creer en el amor. Pero inesperadamente, después de apenas 2 copas, me llevó directamente a abrir una habitación de hotel. Aunque esto se desviaba un poco de mi plan original, mientras el resultado fuera bueno, daba igual. Sin embargo, yo pensaba que por fin había conquistado a la diosa de mis sueños y que estaba a punto de comenzar mi vida feliz. ¿Quién iba a imaginar que, al despertar a la mañana siguiente, la persona a mi lado había desaparecido? Solo quedaba un sobre, blanco, abultado, lleno. Me quedé paralizado 2 segundos antes de abrirlo. Un fajo de dinero, billetes nuevos. Con solo una mirada rápida, había al menos 20,000 yuanes. ¿Valgo tanto? No. Espera, ¿esto está bien? Más tarde descubrí algo aún más absurdo. Había transmigrado dentro de una novela basura. Y yo era ese personaje secundario masculino pagafantas que arruinaba toda su fortuna por la protagonista. Bien, entonces dejaré de ser un pagafantas. Pero justo cuando empecé a disfrutar de la vida rodeado de belleza y preparado para vivir tranquilamente, ella regresó. Capítulo 1. Me despertó de golpe un dolor de cabeza insoportable. Era el tipo de dolor que se sentía como si alguien estuviera perforándome las sienes con un taladro eléctrico. Forcé los ojos para abrirlos. Sobre mí había un techo desconocido, blanco marfil, con una lámpara de cristal colgando en el centro. La luz que caía desde arriba me apuñalaba los ojos hasta hacerlos arder. Un hotel. Fragmentos de recuerdos comenzaron a recomponerse lentamente en mi mente. Anoche, Lucía me llamó con la voz temblando entre lágrimas, diciendo que había terminado con Makoto. Lucía, la mujer de la que había estado enamorado en secreto durante 5 años. En la orientación de primer año, llevaba un vestido blanco. La luz del sol la iluminaba en la entrada del auditorio, y sentí como si alguien me hubiera golpeado la nuca con un bate de béisbol. Me quedé congelado en el sitio, olvidando incluso cargar el taburete para el entrenamiento militar. Desde aquel momento, mi vida universitaria como Jorge giró alrededor de 2 temas. Uno era estudiar, el otro era Lucía. El primero existía para engañar a mi madre, el segundo existía para engañarme a mí mismo, pero ella eligió a Makoto. Makoto, el hijo del hombre más rico de la ciudad, medía 1,85. Iba a clases conduciendo un Porsche y tenía una cara capaz de mantener despierto a todo un dormitorio femenino durante la noche. ¿Y yo? 1,78. Iba a clases en bicicleta compartida y tenía una cara tan poco amenazante que tranquilizaba a mis compañeros de cuarto lo suficiente como para dormir en paz. Esta competencia había sido injusta desde el principio, así que pasé 5 años siendo un pagafantas. 5 años completos reservándole asientos, comprándole desayuno, arreglándole la computadora, ayudándola a mudarse de dormitorio, destapando desagües, matando cucarachas y cruzando media ciudad bajo lluvias torrenciales solo para llevarle un paraguas. Y cada vez, ella sonreía y decía, Jorge, eres demasiado buena persona, buena persona. Esas palabras eran el rechazo más suave del mundo, pero anoche ella me llamó, dijo que estaba destrozada, dijo que quería beber, dijo, Jorge, ¿puedes venir? ¿Que si podía? Casi volé hasta allí, y entonces, giré la cabeza. Las sábanas a mi lado estaban completamente desordenadas, todavía conservando restos de calor, pero ella ya no estaba. Solo había un sobre blanco junto a la almohada, grueso y lleno hasta el tope. Me quedé mirándolo en blanco durante 2 segundos antes de extender la mano para abrirlo. Un montón de efectivo, billetes completamente nuevos. Con una sola mirada supe que había al menos 20,000 yuanes dentro. Espera, ¿qué? Mi cerebro zumbó. En ese instante no sentí enojo ni tristeza. Solo una absurda sensación que me recorrió desde la coronilla hasta las plantas de los pies. Yo, Jorge, había pasado 5 años siendo el pagafantas de mi diosa, y después de pasar una noche juntos, ¿ella me dejaba un sobre lleno de dinero y desaparecía? Me senté en la cama, mirando el montón de RMB durante mucho rato. Entonces la pantalla de mi teléfono se iluminó. Un mensaje de WeChat enviado a las 4:17 de la madrugada. Era de Lucía. Jorge,
Lo siento, mi vuelo a París sale temprano esta mañana y probablemente no regresaré en mucho tiempo. Sobre lo de anoche, simplemente finge que nunca pasó. Quédate con el dinero. Considéralo una compensación por todo lo que te debo. Compensación por todo lo que te debo. Arrojé el teléfono sobre la cama. Y entonces ocurrió algo extraño. Una avalancha de información desconocida irrumpió en mi mente como un tsunami. No era dolor. Eran imágenes. Cantidades enormes de imágenes, escenas densas, vívidas y completas que atravesaban mi cabeza como una película acelerada. Vi toda la vida de Jorge. No, más exactamente. Vi una novela titulada El amado exclusivo del tiránico CEO Makoto. En esa historia, Lucía era la protagonista. Makoto era el protagonista masculino. Y yo, Jorge, era el trágico personaje secundario masculino que actuó como un pagafantas de principio a fin. En la historia original, después de que Lucía se marchara a Francia, Jorge, se volvió loco intentando contactarla. Llamaba sin parar. La bombardeaba con mensajes e incluso pidió dinero prestado a usureros para comprar un boleto de avión a París. Ella nunca quiso verlo. En cambio, terminó involucrándose con un rico empresario chino-francés, que casualmente formaba parte de un plan organizado por Makoto. Jorge se negó a rendirse, gastó hasta el último centavo que tenía e incluso protegió a Lucía de una conspiración dirigida contra ella. Lucía se conmovió exactamente durante 3 segundos. 3 segundos. Después volvió a enredarse con Makoto. ¿Y Jorge? Ahogado en deudas, perseguido por cobradores, la casa de sus padres hipotecada, una pierna rota después de recibir una golpiza. Al final, se sentó en el pasillo de un hospital, mirando en las noticias la foto de compromiso de Lucía y Makoto. Rió hasta terminar llorando. Fin. Sin capítulo extra. Sin epílogo. El autor resumió su final en una sola frase. Jorge desapareció de la vida de Lucía, como si jamás hubiera existido. Capítulo 2. Me quedé mirando esa última línea en mi mente durante unos 10 segundos, y luego me reí. No fue una risa amarga, ni una sonrisa llena de dolor. De verdad me pareció absurdamente gracioso. Joder. Me levanté de la cama, descalzo sobre la alfombra del hotel, y caminé hasta el espejo del baño. La persona reflejada tenía los ojos inyectados en sangre, los labios secos y el cabello tan desordenado como un campo arrasado por un tifón, pero sus ojos brillaban de una manera aterradora. Jorge, me llamé a mí mismo frente al espejo. Eco, perfecto. Ahora estaba dentro de una novela melodramática y tóxica llamada El amado exclusivo del tiránico CEO Makoto. Y me había convertido en el pagafantas más miserable de todo el libro. Mi línea argumental era sencilla: sufrir hasta morir, arruinarme hasta morir y ser pisoteado hasta morir. Mi única función era usar mi humillación para resaltar lo grandioso que era el protagonista masculino, Makoto. Respiré hondo. Luego agarré el sobre lleno de dinero y conté cada billete uno por uno. 23,000. Guardé el dinero cuidadosamente en mi bolsillo. Después tomé el teléfono. Abrí el chat de WeChat con Lucía y me quedé mirando la frase simplemente finge que nunca pasó durante 5 segundos. Entonces moví los dedos. Está bien, buen viaje. Enviar. Y después, eliminar contacto. La luz del sol afuera era perfecta. La brisa cálida de comienzos de verano se colaba por la ventana mal cerrada y me acariciaba el rostro. Jorge, recuérdalo bien. Que se joda la línea argumental. Que se joda el personaje de pagafantas. Que se joda el amor. Yo ya no voy a arrastrarme por nadie. Cuando salí del hotel eran las 10 de la mañana. El sol de junio ya empezaba a mostrar su poder, calentando tanto el asfalto que parecía echar humo. Entrecerré los ojos y tomé un taxi al borde de la calle para volver a la universidad. Sí, todavía era un estudiante de último año, para ser exactos. Acababa de terminar la defensa de mi tesis y la ceremonia de graduación sería la próxima semana. En la historia original, ¿qué debería estar haciendo Jorge en este momento? Primero, llamar frenéticamente a Lucía, al menos 30 llamadas perdidas al día, acompañadas de interminables mensajes de más de 1000 palabras. El contenido iba desde ¿estás bien? Hasta puedo ir a buscarte y finalmente por favor, responde, un auténtico manual digital del pagafantas profesional. Segundo, ir a preguntarle noticias a María, la mejor amiga de Lucía, solo para que ella le gritara en la cara mientras él seguía sonriendo como idiota. Tercero, empezar a pedir dinero prestado para comprar un boleto de avión. Madre mía, con solo recordar esa trama ya sentía que me dolían las rodillas de tanto arrodillarme mentalmente. El taxista me observó por el retrovisor y dijo, jovencito, ¿te rompieron el corazón? Me quedé sin palabras. Instintivamente me toqué la cara.
El conductor suspiró comprensivamente. Esa expresión la he visto demasiadas veces. Subes al coche suspirando, con ojeras, la ropa arrugada, claramente pasaste la noche afuera. Muchacho, anímate un poco. Hay muchos peces en el mar. Señor, me apoyé en el asiento. No me rompieron el corazón. Me arrojaron un montón de dinero encima. Si lo pensamos bien, creo que más bien fui yo el que terminó siendo contratado para pasar la noche. El taxista pegó un frenazo brusco. ¿Qué acabas de decir? Yo también me quedé congelado. Ahora que lo pensaba, sí sonaba bastante raro. Nada, señor. Siga conduciendo. Cuando regresé al dormitorio de la universidad, los otros tres estaban en la habitación 407. David estaba tumbado en la litera superior jugando videojuegos. Luis estaba sentado frente al escritorio escribiendo su tesis. Y el tercero, Simon, estaba en el balcón colgando calcetines. Empujé la puerta y entré. David asomó la cabeza, casi dejando caer el teléfono. Jorge, ¿dónde demonios te metiste anoche? Te llamamos y no contestabas. Te mandamos mensajes y nada. Casi llamamos a la policía. Entonces vio mi cara y se quedó callado de golpe. Luego habló con una suavidad extrañamente inquietante. Oye, ¿estás bien? Luis también giró la silla, se acomodó las gafas y preguntó con cautela. ¿Qué pasó con Lucía? Ellos lo sabían. Anoche, cuando Lucía me llamó, yo estaba jugando con ellos en el dormitorio. Cuando dije que iba a salir, David incluso me levantó el pulgar, como diciendo, hermano, por fin llegó tu oportunidad, ve a por ella. Así que ahora me miraban como si fuera el huérfano de un mártir. Las caras de los tres prácticamente gritaban, es demasiado trágico, tenemos que darle cuidados paliativos antes de que muera emocionalmente. Capítulo 3. Caminé hasta el escritorio. Aparté la silla y me senté. Luego abrí el cajón. Saqué una bolsa de tiras picantes. La abrí y le di un mordisco. Picante. David asomó la cabeza desde la litera de arriba y, tras dudar 3 segundos, dijo, Jorge, ¿quieres hablar un poco? ¿Hablar de qué? Pues, de anoche. Masticando las tiras picantes respondí de forma vaga. Ella se fue a Francia. Me dejó un sobre con dinero y desapareció. El dormitorio quedó en silencio durante 2 segundos. Simon giró la cabeza desde el balcón, todavía sosteniendo unos calcetines. La mano de Luis se quedó congelada en el aire mientras se acomodaba las gafas. La boca de David se abrió formando una O perfecta. ¿Dinero? La voz de David subió 2 tonos. ¿Qué significa eso? ¿Ella te dio dinero? ¿Cuánto? 23,000. Los tres se quedaron mudos. David fue el primero en reaccionar, con el tono de un detective analizando una escena criminal. Espera, déjame entenderlo. Ella te invitó a beber. Pasaron la noche juntos. Luego te dejó 23,000 yuanes y huyó. ¿Correcto? Correcto. Jorge. David se inclinó desde la cama con expresión solemne. ¿Te convirtieron en un sugar baby? Los calcetines de Simon cayeron al suelo. Luis empujó las gafas hasta la frente. No me convirtieron en nada, dije sin expresión. Ella simplemente. No. David me interrumpió, saltando de la litera y agarrándome de los hombros para sacudirme. ¿23,000? ¿Tú vales 23,000? No quiero ofenderte, pero con tu cara y tu físico, yo diría que como mucho vales 2,300. Lo miré sin palabras. ¿Tú sabes lo que es la cortesía? Estoy haciendo un análisis de mercado, respondió muy serio. Según las tarifas actuales, esto cuenta como una transacción con sobreprecio. Simon recogió los calcetines en silencio. David, ¿puedes hablar como un ser humano normal? Estoy hablando perfectamente normal. David empezó a contar con los dedos. Piénsalo, Jorge estuvo persiguiéndola 5 años. Solo en gastos para ella se habrá dejado al menos 30 o 40,000 yuanes. ¿Y ahora ella pretende comprar todo eso con una sola noche y 23,000? Me dio unas palmadas en el hombro. Hermano, desde el punto de vista del retorno de inversión, perdiste muchísimo dinero. Me quedé sin palabras otra vez. Entonces me di cuenta de algo. En la novela original, estos 3 compañeros eran simples extras sin importancia, ni siquiera tenían nombre. El libro solo decía cosas como el compañero A lo consoló o el compañero B le aconsejó dejarlo ir. Pero ahora parecía claro que sus lenguas eran mucho más venenosas que en la configuración original. Luis finalmente preguntó algo normal. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a buscarla? La pregunta hizo que los 3 me miraran al mismo tiempo. En la historia original, este era el momento en que Jorge, con los ojos rojos de llorar, declaraba, voy a ir a París a buscarla. Metí el último trozo de tira picante en mi boca.
Lo mastiqué y me lo tragué. Entonces dije, no voy a ir. Repetí, no voy a buscarla, no voy a llamarla, no voy a mandarle mensajes ni preguntarle a sus amigas dónde está. Me sacudí el polvo de chile de las manos. Ella se fue. Dejó dinero y ya está. Perfecto. Justo alcanza para pagar el alquiler del próximo mes. Silencio absoluto. David extendió la mano y me tocó la frente. ¿No tienes fiebre? No. Entonces, ¿te atrapó la puerta con la cabeza? Tampoco. ¿O te resbalaste en el baño del hotel y te golpeaste la cabeza? David me agarró de los hombros, con el terror escrito en las pupilas. Jorge, llevas 5 años siendo el pagafantas de esa mujer. 5 años, más de 1800 días. ¿Y ahora me dices que no vas a ir? Lo miré a los ojos. David, ¿qué? Hoy entendí de repente una verdad. ¿Cuál? Que un pagafantas, al final, no consigue absolutamente nada. Capítulo 4. El dormitorio volvió a quedar en silencio. Simon estaba en el balcón abrazando el recipiente lleno de calcetines, con los labios temblando ligeramente. Louise empujó lentamente las gafas desde la frente de vuelta al puente de la nariz. David soltó mis hombros, dio un paso atrás y me observó durante varios segundos. Y entonces, se arrodilló, una rodilla en el suelo, las manos juntas como si estuviera rezando. Jorge, dijo con voz temblorosa, por fin despertaste. Lo miré sin palabras. ¿Puedes dejar de arrodillarte? Da bastante miedo. 5 años. Hermano. David agarró el borde de mis pantalones, con los ojos ligeramente rojos. ¿Tienes idea de cómo nos sentíamos nosotros tres en el dormitorio cada vez que salías a medianoche a llevarle comida, ayudarla a mudarse o arreglarle la computadora? Simon levantó la mano desde el balcón, como si nos rompieran el corazón. Luis ajustó las gafas, como ver a un cerdo que criaste tú mismo lanzarse voluntariamente a un pozo de fuego. ¿Ustedes normalmente me llaman cerdo? Ese no es el punto. David se levantó de golpe y me agarró del brazo, emocionado como si acabara de ganar la lotería. El punto es que por fin entraste en razón. Vamos. Esta noche tenemos que celebrarlo. Yo invito. Nos vamos a un puesto de barbacoa. La última vez que dijiste yo invito fue en primer año, le recordó Simon. Aquella vez olvidé la cartera. ¿Qué culpa tengo? David levantó el cuello indignado. Esta vez invito de verdad. Lo juro. Me recosté en la silla, observando cómo mis 3 compañeros casi bailaban de felicidad solo porque había decidido dejar de ser un pagafantas. Sinceramente, había una sensación extraña dentro de mí que no sabía explicar. En la novela original, Jorge ya había empezado en este punto su camino de autodestrucción. Y yo, saqué del cajón el cargador del teléfono, lo conecté y abrí WeChat. La foto de perfil de Lucía se había convertido en un círculo gris. Debajo aparecía el mensaje. La otra persona activó la verificación de amistad. Ya no estás en su lista de amigos. Yo la había eliminado primero, y probablemente después ella también me eliminó a mí. Limpio y directo. Arrojé el teléfono sobre el escritorio y me estiré perezosamente. Las cigarras afuera cantaban con entusiasmo. El destino de Jorge, desde este mismo instante, oficialmente había descarrilado. Capítulo 5. El día de la graduación. Llevaba puesta la toga mientras me tomaba fotos en el campo deportivo con mis 3 compañeros de dormitorio. David me rodeaba el cuello con el brazo, sonriendo como una comadreja que acababa de robar una gallina. Luis, rara vez sin gafas, entrecerraba los ojos hacia la cámara, pareciendo una reliquia recién desenterrada. Simon sostenía el palo de selfie y tomó 7 u 8 fotos sin enfocar correctamente ni una sola. Nada de esto existía en la novela original. En la historia original, Jorge no asistió a la ceremonia de graduación, porque ese día estaba en el aeropuerto, usando dinero prestado para comprar un boleto de avión a París. Pero ahora, yo estaba bajo el sol de junio, con la toga empapada de sudor, aunque con el corazón sorprendentemente ligero. Después de las fotos, fuimos a la cafetería a comer por última vez, y al llegar a la entrada, vi a alguien. Makoto estaba junto al tablón de anuncios de la cafetería, hablando con varios hombres vestidos de traje. La luz del sol iluminaba el perfil de su rostro, perfectamente definido. La camisa que llevaba puesta claramente no era de las que compras baratas por internet. Vi el reloj asomando bajo el puño de la manga y rebusqué en los recuerdos de la novela. Patek Philippe, Nautilus. Probablemente costaba el equivalente a 3 vidas enteras de mi salario. David se acercó y bajó la voz. «Makoto, ¿qué hace aquí? ¿No se graduó hace 2 años?» Visita de exalumnos. Luis se acomodó las gafas. Su padre donó un edificio a la universidad. Vino para la ceremonia de inauguración.
Simon murmuró. El mundo de los ricos definitivamente no es para mí. En la novela original, este era un punto crucial de la trama. El día de la graduación, Jorge veía a Makoto y corría hacia él para exigirle explicaciones por haber abandonado a Lucía. Makoto soltaba una risa fría y decía, ella no era más que un juguete. Jorge explotaba de furia y lanzaba un puñetazo. Entonces los guardaespaldas de Makoto lo tiraban al suelo frente a toda la cafetería. Alguien tomaba una foto de Jorge reducido contra el piso y la subía al grupo de exalumnos con el título, El destino final de un pagafantas, una clásica escena de humillación pública. Y ese golpe hacía que Makoto lo recordara. Gran parte de la posterior venganza contra Jorge empezaba precisamente por eso. Así que ahora, siguiendo la trama original, yo debería correr hacia él, exigir respuestas, recibir una paliza, y hacer el ridículo delante de toda la universidad. Lo pensé un momento, luego le dije a David, vamos, hay que hacer fila por la comida. Cuando pasé junto a Makoto, él acababa de terminar la conversación y giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron durante un segundo. Sus ojos recorrieron mi rostro sin la menor emoción, como si estuviera mirando un árbol al borde de la carretera. Claro que no me reconocía. En la novela original, solo recordaba a Jorge después de aquel puñetazo. Le hice un pequeño gesto con la cabeza por cortesía y seguí caminando hacia la cafetería. David me tiró suavemente de la manga desde atrás y susurró con una voz fina como el zumbido de un mosquito. ¿No vas a golpearlo? ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque dejó a Lucía, tú no. Que ella haya sido abandonada, ¿qué tiene que ver conmigo? David abrió la boca, luego la cerró, después volvió a abrirla, y volvió a cerrarla. Parecía una lubina recién sacada del agua. Saman, David giró la cabeza lentamente. Pellízcame, creo que estoy soñando. Saman levantó la mano y le dio una palmada en la parte trasera de la cabeza. Dije pellizcar, no pegar. Pellizcar era demasiado lento. Tomé mi bandeja y me senté en la cafetería. Le di 2 mordiscos a las costillas estofadas. Las últimas costillas del comedor universitario seguían teniendo ese sabor imposible de describir. Jorge, Luis se sentó frente a mí y dudó un momento antes de preguntar, ¿de verdad ya la superaste? Tomé otra costilla y le di un mordisco. Luis, déjame preguntarte algo. ¿Qué cosa? Si persigues a alguien durante 5 años, le arreglas la computadora durante 5 años, le destapas el desagüe durante 5 años, le llevas desayuno durante 5 años, y luego, la noche en que le rompen el corazón, te llama para beber. Pasan una noche juntos y después te lanza 23,000 yuanes antes de desaparecer, ¿seguirías persiguiéndola? Luis guardó silencio. David guardó silencio. Saman casi se atragantó con la costilla. Ahora que lo dices así, David se rascó la cabeza, sí que suena como si no te considerara una persona en absoluto. Además, en esos 5 años gastaste muchísimo más que 23,000. Luis bajó la cabeza y abrió la aplicación de calculadora, haciendo un cálculo aproximado. Entre comidas, regalos, gasolina y gastos de transporte para ayudarla, diría que al menos 45,000. O sea, Saman tragó la comida. Ella no solo no te agradeció nada, sino que encima todavía te quedó debiendo 22,000. Los miré sin palabras. ¿Ustedes 3 podrían dejar de analizar mi vida amorosa desde una perspectiva económica? No. Los 3 respondieron al mismo tiempo, y yo me reí un poco. Capítulo 6. La comida fue bastante divertida, 1000 veces mejor que la escena de la novela original, donde Jorge estaba en el aeropuerto mordiendo pan duro mientras lloraba y cambiaba la fecha de su vuelo. Cuando salimos de la cafetería, vi a un grupo de personas reunidas en la entrada. Makoto había sido interceptado por una chica con vestido rojo. Ella sostenía un ramo de flores y hablaba con una voz fuerte y clara. Senpaiyito, me gustas. Desde primer año hasta ahora, yo siempre. Uno de los guardaespaldas de Makoto dio un paso al frente, bloqueando el camino con expresión indiferente. El ramo terminó aplastado contra el traje negro del guardaespaldas. La escena se volvió extremadamente incómoda. David soltó un silbido. ¿Así funciona el mundo de los ricos? ¿Para declararte primero tienes que pasar el nivel de los guardaespaldas? Eso se llama seguridad preventiva, respondió Luis mientras se acomodaba las gafas. Miré la escena un instante, pero no me detuve. Simplemente seguí caminando. En la novela original, Jorge habría observado todo aquello desde un rincón, rechinando los dientes mientras pensaba, ¿cómo alguien así puede ser digno de Lucía? Pero mi único pensamiento ahora era, volver y enviar currículums. La graduación ya había terminado. Era hora de buscar trabajo.
No podía terminar como el Jorge original, gastando todos sus ahorros en boletos de avión. Además, esos 23,000 yuanes seguían pareciéndome bastante atractivos. Saqué el teléfono, abrí una aplicación de empleo y empecé a enviar currículums. En la era del flujo de información, la eficiencia era la principal fuerza productiva. ¿Pagafantas? Eso ya no existía. Ahora yo era un pez muerto flotando corriente abajo. Un pez muerto decidido a tumbarse y vivir tranquilamente dentro de esta ridícula novela melodramática. Capítulo 7. Durante el primer mes después de graduarme, hice una sola cosa gracias a los recuerdos de la novela original: evitar todos los puntos peligrosos de la trama. En la novela, durante el primer mes después de graduarse, Jorge hizo las siguientes estupideces. Primero, fue a buscar a María para preguntarle sobre Lucía y terminó siendo insultado. Segundo, contactó a compañeros de Lucía en Francia y todos lo bloquearon. Tercero, fue a una agencia de viajes para preguntar por vuelos baratos a París y acabó comprando un seguro internacional que no necesitaba. Cuarto, publicó en WeChat una frase dramática del tipo "te esperaré en París", y toda la universidad se burló de él. Cada una de esas escenas era una humillación pública diferente. ¿Y yo qué hice durante ese mes? Enviar currículums, hacer entrevistas, conseguir trabajo. Entré a una pequeña empresa de medios llamada Media Azul Eterno, trabajando en operaciones de nuevos medios digitales. 6,000 yuanes al mes. Sagoro Sosho, fondo de vivienda y fines de semana libres. No era mucho, pero bastaba para vivir. Ese mismo día también entró una chica nueva, Ana. El primer día llevaba una camisa azul clara, el cabello recogido en una cola de caballo y una falda que se balanceaba suavemente al caminar. Cuando vio que mi escritorio estaba junto al suyo, me sonrió. Hola, me llamo Ana Su. Seremos compañeros de trabajo a partir de ahora. Asentí con la cabeza y me presenté. Jorge Wang. Bonito nombre. Gracias. Lo eligió mi madre. Su sonrisa se congeló durante un instante. Bueno, admito que 5 años siendo un pagafantas me habían destruido por completo las habilidades básicas de conversación. Cuando hablaba con Lucía podía seguir hablando eternamente, pero cuando hablaba con otras chicas, funcionaba igual que un router desconectado de internet. Aunque daba igual, mi objetivo principal ahora solo era uno: sobrevivir. Y vivir tranquilamente, sin seguir la línea argumental original. El tercer día de trabajo ocurrió algo pequeño. Estaba preparando café en la sala de descanso cuando escuché a 2 compañeros conversando. ¿Sabías? Media Azul Eterno acaba de conseguir un proyecto enorme, la promoción de marca del Grupo Ito. ¿Grupo Ito? ¿La empresa de Makoto Ito? Sí. Ese heredero rico. Escuché que acaba de reemplazar por completo el departamento de branding y ahora está buscando agencias externas por todas partes. La taza de café en mi mano se detuvo un segundo. Los recuerdos de la novela comenzaron a activarse automáticamente. Correcto. Este era un punto importante de la trama a mitad de la historia. El Grupo Ito contrataba a Media Azul Eterno para una campaña de marca. Jorge, como encargado de ejecución, reconocía a Makoto durante la reunión de presentación y perdía completamente el control, lanzándole café encima. Después era despedido. Luego quedaba endeudado por incumplimiento de contrato. Y entonces comenzaba oficialmente su vida miserable en efecto bola de nieve. Miré fijamente mi taza de café y lentamente la dejé sobre la mesa. Oh, ¿ya decidieron quién será el encargado de ese proyecto? Pregunté fingiendo indiferencia. Todavía no. El jefe dijo que la asignación se hará la próxima semana en la reunión. Perfecto. Entonces mi estrategia era muy sencilla. No aceptar ese proyecto. Ni muerto. Que se lo den a cualquiera menos a mí. Preferiría limpiar baños antes que aparecer delante de Makoto. Capítulo 8. Al día siguiente, el jefe de equipo efectivamente mencionó el proyecto durante la reunión matutina. La promoción de marca del Grupo Ito es el contrato más grande que tendremos este año. Necesitamos a alguien con buenas ideas para liderarlo. El jefe recorrió la oficina con la mirada. ¿Alguien quiere ofrecerse voluntariamente? Bajé la cabeza y miré el teléfono. Fingir estar muerto. ¿Jorge? Agaché aún más la cabeza. Jorge, en tu currículum decía que administraste una cuenta pública con más de 100,000 seguidores durante la universidad. ¿Por qué no intentas encargarte de este proyecto? Mierda. Levanté la cabeza y mostré la sonrisa más sincera posible. Jefe, apenas llevo una semana aquí. No tengo suficiente experiencia y temo arruinarlo. ¿Por qué no se lo da a alguien con más antigüedad? Los ojos del veterano sentado frente a mí brillaron instantáneamente. El jefe dudó un momento. Bueno, entonces Xiao Li, te encargarás tú. Xiao Li se golpeó el pecho con seguridad.
Sin problema, déjemelo a mí. Suspiré aliviado en silencio. Crisis resuelta. Pero lo que nunca imaginé fue que 3 días después Xiao Li terminaría hospitalizado por intoxicación alimentaria, por culpa de un puesto de comida picante frente a la universidad. El jefe estaba tan desesperado que, durante la reunión, directamente dijo mi nombre. Jorge, tú lo reemplazas. No puedo, jefe, yo realmente, no puede ser que no puedas. La próxima semana ya tenemos la reunión de propuesta con el grupo Ito. Eres el único aquí con experiencia manejando grandes cuentas de nuevos medios. Ve a prepararte y deja de discutir. Me quedé sentado frente a mi escritorio, mirando la pantalla del ordenador, sintiendo una profunda malicia proveniente del destino mismo. ¿La trama original se estaba corrigiendo automáticamente? Claramente ya había evitado este punto peligroso, pero el destino, usando un simple plato de comida picante, me había empujado otra vez frente a Makoto. Giré la cabeza hacia el escritorio de al lado. Ana estaba bebiendo yogur, con la pajita entre los labios, inclinando ligeramente la cabeza mientras me observaba. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes tan mala cara? Ana, sí. ¿Tú crees en el destino? Parpadeó. No, yo tampoco. Volví a girarme hacia la computadora y abrí el PowerPoint. Pero parece que el destino sí cree mucho en mí. Ana me miró sin palabras. ¿De qué demonios estás hablando? No respondí, ya que no podía evitarlo. Tendría que cambiar las reglas del juego. En la novela original, Jorge le lanzaba café encima a Makoto durante la reunión de propuesta. Entonces yo, solo tenía que no entrar con café a la sala, ¿verdad? Nada de café, solo agua. Si terminaba derramando agua encima de alguien, como mucho lo quemaría un poco, no sería un desastre tan grande. Espera, mejor ni llevar líquidos, porque si el destino decidía hacer alguna estupidez y mi mano temblaba mientras sostenía el vaso, olvídalo. El día de la presentación no llevaría absolutamente nada, las manos vacías, entrar directamente al campo de batalla. Yo, Jorge, me niego a creer que la trama de una maldita novela pueda arrastrarme a la fuerza hacia el pozo de fuego. Capítulo 9. La reunión de presentación estaba programada para el miércoles siguiente. Lugar, sala de conferencias del piso 37 de la sede central del grupo Ito. Pasé 5 días preparando una propuesta completa. Sinceramente, dejando de lado el trágico papel de Jorge en esta novela, sus habilidades eran realmente buenas. Durante la universidad había hecho crecer desde cero una cuenta pública hasta superar los 100.000 seguidores, y tenía sus propias teorías sobre comunicación en nuevos medios. Lástima que la autora original solo hubiera diseñado al personaje como una herramienta trágica. Todo su talento existía únicamente para ser aplastado y humillado por la trama, pero ahora ese personaje lo estaba usando yo. Podía aprovechar sus capacidades sin caminar por el mismo destino. La mañana del miércoles me puse una camisa blanca limpia y una corbata. Ana me ayudó a anudarla porque yo lo intenté 3 veces y en las 3 terminé haciendo un nudo de ahorcado. ¿Vas a una reunión o planeas suicidarte? Ana estaba agachada riéndose tanto al ver mi corbata destrozada que casi no podía mantenerse recta. Cállate. Ella se levantó, volvió a hacer el nudo correctamente y me dio unas palmadas en el hombro. Buena suerte, Jorge. Cuando llegué al grupo Ito, sentí inmediatamente el olor del capitalismo. El suelo de mármol reflejaba a las personas como un espejo. Las recepcionistas tenían sonrisas tan perfectas que parecían hechas con molde. El aire acondicionado estaba ajustado exactamente a esa temperatura que te mantenía despierto sin llegar a hacerte temblar. Piso 37, sala de conferencias. En el instante en que abrí la puerta, vi a Makoto Ito. Estaba sentado en la cabecera de la mesa, acompañado por 2 ejecutivos vestidos impecablemente de traje, y delante de él había una taza de café. Me quedé mirando esa taza durante 3 segundos. Luego, instintivamente, miré mis propias manos, vacías. Perfecto. Seguía a salvo. ¿Media azul eterno? La voz de Makoto era igual que él, grave, directa y sin emociones innecesarias. Tomen asiento. Me senté. Abrí el portátil y conecté el proyector. Cuando apareció la primera diapositiva del PowerPoint, noté un cambio muy sutil en la mirada de Makoto. Me observó un instante. No parecía estar mirando a alguien que venía a presentar una propuesta. Parecía estar intentando recordar algo, pero era imposible que me reconociera. El día de la graduación solo cruzamos miradas durante un segundo, y yo no corrí a golpearlo. En la novela original, Makoto recordaba a Jorge precisamente por aquel puñetazo. Sin ese momento, yo no era más que un desconocido. Controlé mi respiración y empecé la presentación. Sinceramente, la propuesta era buena.
Combiné los recuerdos que tenía sobre el posicionamiento de marca del grupo Ito con mi experiencia en nuevos medios, creando una estrategia basada en una red de videos cortos y campañas virales de marketing temático. Cuando llegué a la diapositiva 7, uno de los ejecutivos ya estaba asintiendo. En la diapositiva 12, comenzaron a tomar notas. Y cuando llegué a la última página, la propuesta es buena. Makoto habló, solo unas pocas palabras, pero el ambiente entero de la sala se relajó inmediatamente. Los ejecutivos intercambiaron miradas y mostraron la expresión típica de el jefe está satisfecho. Cerré el portátil y me puse de pie. Entonces continuaremos afinando los detalles por correo electrónico. Dicho eso, me giré y caminé hacia la salida, directo y limpio, sin quedarme un segundo de más. ¿Cómo arruinó esto Jorge en la novela original? Reconoció a Makoto, perdió el control emocional. Gritó, tú eres el bastardo que abandonó a Lucía. Lanzó café a su cara. La seguridad lo redujo. La empresa emitió un comunicado y su carrera quedó destruida. Pero ahora mismo, la propuesta había sido aprobada. No llevé ningún líquido a la sala. No reconocí a nadie. No dije una sola palabra innecesaria. Perfecto. Capítulo 10. Cuando llegué al ascensor, finalmente solté un largo suspiro de alivio. Mi corazón todavía latía un poco rápido. Las palmas de mis manos estaban sudando, pero al menos mi expresión seguía perfectamente estable. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré y presioné el botón del primer piso. Las puertas estaban a punto de cerrarse. Entonces una mano apareció desde afuera y bloqueó el ascensor antes de que se cerrara por completo. Makoto entró, sin ejecutivos, sin guardaespaldas, solo él. Las puertas se cerraron. Quedamos únicamente nosotros dos. 37 pisos. ¿Cómo te llamas? Preguntó de repente. Mi espalda se tensó durante un instante. Jorge Wang. Jorge Wang, repitió lentamente, como si estuviera saboreando el nombre. Tu propuesta tenía ideas interesantes. Gracias. El silencio duró 2 pisos. ¿Te graduaste en la Universidad H? Preguntó otra vez. Sí. ¿Este año? Sí. Entonces preguntó, ¿conoces a Lucía? Sentí como si alguien me hubiera apretado el corazón con la mano, pero mi expresión no cambió ni un milímetro. No demasiado, respondí. Hay mucha gente en la Universidad H. Makoto giró la cabeza y me observó durante un segundo. Luego asintió lentamente. Solo eso. El ascensor llegó al primer piso y las puertas se abrieron. Di un paso hacia afuera. Jorge. La voz de Makoto sonó detrás de mí. Me detuve, pero no me giré. Él dijo, espero que tengamos una buena colaboración. Respondí, igualmente. En el instante en que salí del edificio del grupo Ito, la ola de calor de junio me golpeó de frente y evaporó el sudor frío de mi espalda. Mi teléfono vibró. Un mensaje de WeChat de David. Joder, Jorge, ¿de verdad fuiste a la empresa de Makoto para presentar una propuesta? Vi una publicación de tu compañera. No me digas que no corriste a golpearlo. Escribí una respuesta. No, aprobaron la propuesta. David respondió casi al instante, lleno de dudas. Espera, ¿quieres decir que viste cara a cara al hombre que abandonó a tu diosa? ¿No explotaste? ¿No perdiste el control y encima cerraste un trato con él? Sí, David respondió. ¿Te cambiaron por otra persona? Guardé el teléfono en el bolsillo. No, no me cambiaron. Simplemente ya no quería convertirme en el idiota que sacrificaba toda su vida por una sola mujer. El Jorge de la novela original ya había comenzado su caída en este punto de la historia, y yo acababa de conseguir el primer gran cliente de mi carrera profesional. Capítulo 11. El proyecto avanzó sin problemas. La estrategia de marca que preparé tuvo muy buena recepción dentro del grupo Ito. El jefe me elogió 2 veces en la reunión semanal e incluso insinuó que podrían adelantar mi contratación fija. En mi segundo mes de trabajo, mi salario subió de 6.000 a 8.000 yuanes. Aunque seguía siendo una diferencia abismal comparado con el dinero que Makoto gastaba como si fueran monedas sueltas. Para un recién graduado común ya era un comienzo bastante bueno, pero lo más importante era esto. La trama original estaba desviándose. En la novela, para este momento Jorge ya debería haber perdido el trabajo, estar endeudado y empezar a pedir dinero prestado por todas partes. Y yo no solo no había perdido el trabajo, sino que me estaba yendo cada vez mejor. Efecto mariposa. Al negarme a seguir la línea argumental, toda la historia comenzaba a cambiar. La consecuencia más evidente era esta. En la novela original, Jorge ofendía a Makoto durante la reunión de propuesta, causando que Media Azul Eterno perdiera el contrato con el grupo Ito. La empresa sufría pérdidas. Jorge era despedido y finalmente la compañía terminaba hundiéndose. Pero ahora,
No solo no habíamos perdido el contrato, sino que el cliente incluso había aumentado el presupuesto. Media Azul Eterno pasó directamente de ser una pequeña empresa mediocre a una compañía prometedora respaldada por un gran cliente. Hasta mi jefe caminaba ahora como si llevara viento debajo de los pies. Ese mediodía, Ana y yo fuimos a comer fideos a un pequeño restaurante cerca de la empresa. Ella estaba sentada frente a mí, revolviendo los fideos con los palillos, dudando durante mucho rato antes de hablar. Jorge, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Pregunta, ¿tienes novia? Mi movimiento al masticar se detuvo un segundo, luego seguí comiendo. No. Ella volvió a preguntar. ¿Y antes? Tampoco. Entonces, pinchó unas cebollitas verdes en el tazón con los palillos. ¿Alguna vez te gustó a alguien? Levanté la vista hacia ella. Había una ligera capa rojiza en el rostro de Ana, aunque probablemente era por el vapor caliente del restaurante. Lo pensé un momento antes de responder. Sí me gustó a alguien, pero fue como ganar la lotería. Una vez cobrado el premio, el boleto también debería tirarse a la basura. Ana se quedó inmóvil un instante. Luego se rió. Hablas muy raro. Siempre he sido así. No, sacudió la cabeza. Normalmente no hablas así. Normalmente conversas como un router sin internet. Haces una pausa cada vez que respondes y a veces hasta te quedas congelado. Pero lo que acabas de decir salió sorprendentemente fluido. Quizá comí demasiados fideos y se me desbloqueó la conexión. ¿Puedes hablar en serio una vez? Estoy hablando en serio. Ella me lanzó una mirada molesta y bajó la cabeza para sorber un gran bocado de fideos. Esta escena no existía en la novela original, porque Ana jamás apareció realmente en la historia. Era solo un personaje de fondo, un NPC sin importancia. Después de que Jorge fuera despedido, nunca volvía a tener contacto con él. Pero ahora, como yo no había sido despedido, ella se había convertido en mi compañera del escritorio de al lado. Me ayudaba a hacerme la corbata, me traía desayuno. Y cuando me quedaba haciendo horas extra, dejaba silenciosamente una taza de té en la esquina de mi escritorio, como si, olvídalo. Ahora mismo soy alérgico a la palabra gustar. Y mis reacciones alérgicas incluyen reflujo ácido, presión en las sienes y un impulso repentino de sacar el teléfono y llamar a emergencias. Mientras regresábamos a la oficina después de comer, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Eres Jorge? Soy María, amiga de Lucía. Me quedé mirando la pantalla durante 5 segundos. Ya llegó. Capítulo 12. María, la amiga de Lucía. En la novela original, en este punto de la historia María debería estar llamando para insultar a Jorge, porque él acosaba desesperadamente a Lucía hasta el punto de que sus amigos franceses terminaron quejándose con María. Pero yo no había contactado a Lucía, ni una sola vez. Entonces, ¿por qué María me estaba buscando por iniciativa propia? Dudé un momento antes de responder. Sí, soy yo. ¿Ocurre algo? El indicador de escribiendo apareció durante mucho tiempo. Finalmente María envió. Lucía me pidió tu contacto. Solo entonces descubrí que ella te eliminó. Últimamente, no está muy bien emocionalmente. Me preguntó si le habías llamado alguna vez. Sostenía el teléfono mientras estaba parado junto a la carretera, con el sol derritiendo el asfalto bajo el calor. ¿Lucía me estaba buscando? En la novela original, en este momento Lucía jamás habría buscado a Jorge, porque Jorge ya la estaba persiguiendo desesperadamente todos los días. Ella no tenía necesidad de buscarlo, pero ahora, como yo no había hecho ni una llamada ni enviado un solo mensaje, ella empezó a sentirse inquieta. Interesante, pensé durante un rato. Escribí algunas palabras y las borré. Volví a escribirlas y volví a borrarlas. Al final envié solo una frase. Lo siento. Últimamente he estado ocupado con el trabajo. Dile que estoy bien y que ella también se cuide. Después de enviarlo, bloqueé la pantalla y guardé el teléfono en el bolsillo. Ana se acercó a mi lado y preguntó, ¿quién era? Estuviste escribiendo muchísimo tiempo. Publicidad telefónica. ¿Publicidad usando WeChat? Respondí, los estafadores también evolucionan con los tiempos. Ana puso los ojos en blanco. Esa noche, regresé a mi apartamento de alquiler y me quedé tumbado mirando el techo. En la novela original, después de irse a Francia, Lucía tuvo una relación ambigua con un empresario chino-francés, pero aquel empresario en realidad trabajaba para Makoto. Todo era una trampa. Makoto había abandonado a Lucía, pero nunca la dejó ir de verdad. Necesitaba una pieza de ajedrez para controlar sus movimientos en Francia y, al mismo tiempo, aprovechar la mentalidad de pagafantas de Jorge para usarlo como mano de obra gratuita. En la mitad final de la novela, Lucía descubría la verdad. Y entonces se arrepentía, pero ya era demasiado tarde.
El Jorge original ya estaba completamente destruido. Me giré sobre la cama. La luz de la luna se filtraba por las rendijas de las cortinas, dibujando una línea blanca sobre el suelo. ¿Arrepentirse? En la novela original, cuando finalmente te arrepentiste, él ya había sido destruido por tu culpa, pero en este mundo, antes incluso de que empieces a arrepentirte, yo ya decidí no darte esa oportunidad. Cerré los ojos. La pantalla del teléfono volvió a iluminarse. Otro mensaje de María. Lucía dice que antes tú no eras así. Pregunta si estás enfadado con ella. No respondí. Me giré otra vez y escondí el teléfono debajo de la almohada. Las cigarras cantaron toda la noche afuera. Capítulo 13. El tiempo avanzó hasta agosto. En Media Azul Eterno finalmente obtuve mi contrato fijo y mi escritorio pasó de una esquina olvidada a un lugar junto a la ventana. El proyecto del Grupo Hito avanzaba viento en popa y, gracias a eso, la empresa consiguió varios clientes medianos más. Mi puesto también cambió. Pasé de operador de nuevos medios a supervisor de proyectos. Salario mensual, 12.000 yuanes. Aunque en esta ciudad 12.000 apenas alcanzaban para pagar el alquiler y comer algo mejor de vez en cuando, comparado con el Jorge original, que para este momento ya debía cientos de miles de yuanes. La diferencia era como el cielo y la tierra. El efecto mariposa seguía expandiéndose. Yo no fui a París a buscar a Lucía. Lucía no recibió llamadas desesperadas de Jorge. El empresario chino-francés no tuvo oportunidad de usar a Jorge como pieza de ajedrez. La trampa que Makoto había preparado comenzó a desmoronarse lentamente porque faltaba el ingrediente clave, el idiota perfecto. Y Lucía, según los mensajes esporádicos que María me enviaba, su vida en Francia no iba bien, problemas con el idioma, sin amigos cercanos, presión enorme por el proyecto de investigación, y lo más importante, comenzó a darse cuenta de que había algo extraño en aquel empresario chino-francés, aunque no podía explicar exactamente qué era. En la novela original, Jorge volaba hasta Francia y la ayudaba a descubrir toda la verdad, pero esta vez, nadie iba a salvarla. A veces, tarde en la noche, recibía mensajes reenviados por María. Hoy Lucía volvió a preguntar por ti. Dice que soñó que la esperabas en el aeropuerto. ¿De verdad no piensas contactarla? Mi respuesta siempre era la misma. No, pero dile de mi parte que espero que esté bien. Y luego seguía trabajando horas extra. Una noche de viernes a mediados de agosto, David apareció gritando en el grupo del dormitorio. Barbacoa esta noche. Van a demoler el viejo local de 5 años. Última oportunidad. Todos tienen que venir. Simon respondió, voy. Luis escribió, allí estaré. @Jorge ¿y tú? No me vengas con que tienes horas extra. Hoy es viernes. Miré la tabla de programación que aún no terminaba en la pantalla del ordenador. Luego cerré la computadora y respondí, voy. El puesto de barbacoa estaba en un callejón detrás de la universidad. El dueño se apellidaba Mao. Tenía un enorme diente de oro y llevaba 30 años asando brochetas. Cuando llegué, los tres ya estaban sentados. David ya había abierto 2 cervezas. Saman estaba devorando brochetas. Luis miraba el teléfono. Al verme, David me saludó enseguida. Ya llegó. Arrastró una silla hacia mí. Siéntate. Tomé asiento. Agarré una cerveza y abrí la botella con los dientes. El primer trago helado hizo desaparecer la mitad del calor sofocante de agosto. Jorge, David me rodeó el cuello con el brazo, oliendo completamente a alcohol. ¿Cuánto ganas ahora al mes? 12.000. Joder. Los ojos de David se agrandaron. Pero si apenas llevas 2 meses graduado. Tuve suerte. Conseguí un gran cliente. ¿Qué cliente? Hice una pequeña pausa antes de responder. El Grupo Hito. La cerveza de David casi salió disparada por la nariz. La brocheta de Saman cayó sobre la mesa. Luis levantó lentamente la cabeza. Espera, espera. David se limpió la espuma de cerveza de la boca. ¿Grupo Hito? ¿El Grupo Hito de Makoto Hito? ¿Estás trabajando para Makoto? No trabajo para él. Somos socios externos. La expresión de David parecía la de alguien viendo una película artística incomprensible. Jorge, la mujer que amaste durante 5 años fue usada y abandonada por ese hombre. ¿Y ahora tú haces propuestas para la empresa de ese mismo tipo? Sí. ¿Y no sientes que algo está terriblemente mal aquí? ¿Qué tiene de malo? Le di un mordisco a una brocheta de cordero. Ellos pagan bien. David abrió la boca y volvió a cerrarla. Simon recogió la brocheta caída, la limpió silenciosamente y siguió comiendo. Luis se acomodó las gafas. Escribió algo en el teléfono y me mostró la pantalla. Decía, ¿eres realmente Jorge o un extraterrestre usando la piel de Jorge? El Jorge que conozco jamás haría algo así.
Soy Jorge. Tomé otro trago de cerveza, solo que un Jorge que finalmente entendió las cosas. Luis me observó durante mucho tiempo. Luego bajó el teléfono y dijo en voz baja, eso también está bien. Y viniendo de la persona más racional del dormitorio, está bien era prácticamente el mayor elogio posible. La barbacoa estaba a mitad de camino cuando mi teléfono comenzó a sonar. Número desconocido. Prefijo internacional. Capítulo 14. Francia. Me quedé mirando la pantalla durante 3 segundos. David se acercó y también vio el número. Su expresión cambió instantáneamente. ¿Es ella? No respondí, solo puse el teléfono en silencio. La llamada terminó. Y volvió a sonar. La silencié otra vez, tercera vez, cuarta vez. David dejó incluso de comer brochetas y se quedó mirando el número que comenzaba, con más 33, parpadeando en la pantalla como si estuviera viendo una película de terror. A la quinta llamada, contesté. Sí. Al otro lado hubo 2 segundos de silencio, y luego llegó una voz, con un poco de congestión nasal, un poco ronca, y extremadamente cautelosa. ¿Jorge? Era Lucía. Hacía más de 2 meses que no escuchaba esa voz. Antes, escucharla hacía que mi corazón se acelerara, que me sudaran las manos y que mi cerebro dejara de funcionar. Pero ahora, no sentí absolutamente nada, solo el olor del humo grasiento de la barbacoa arrastrado por el viento. Sí, aquí estoy. Ella preguntó, últimamente, ¿has estado bien? Bastante bien. ¿Y tú? Yo, su voz vaciló un momento. Estoy más o menos bien. Pasaron unos segundos de silencio. Luego volvió a hablar. Esta vez un poco más rápido. Jorge, te envié muchos mensajes y nunca respondiste. Después descubrí que me habías eliminado. ¿Estás enfadado conmigo? David, sentado a mi lado, empezó a hacerme señales desesperadas con los ojos, moviendo los labios como diciendo, cuelga, cuelga. Simon sostenía una brocheta congelado en el aire, convertido en estatua. Luis se quitó las gafas, las limpió y volvió a ponérselas. Yo sostenía la botella de cerveza apoyado contra el respaldo de plástico de la silla, y dije, no estoy enfadado. Ella preguntó, entonces, ¿por qué? Lucía, la interrumpí. ¿Cómo te va en Francia? ¿Cómo van los estudios? Más o menos bien. Eso es bueno. Jorge, la interrumpí otra vez. Últimamente he estado bastante ocupado. Entré a una empresa y estoy trabajando en promoción de marcas. Mi tono era tan plano como hablar del clima. Ahora mismo estoy comiendo barbacoa con unos amigos. Todavía me están esperando. El otro lado quedó en silencio. Silencio durante mucho tiempo. Tanto tiempo que David pensó que la señal se había cortado y estiró el cuello intentando mirar mi pantalla. Jorge, Lucía volvió a pronunciar mi nombre. ¿Qué pasa? Ella dijo, has cambiado. Cuando esas palabras salieron del teléfono, su voz estaba temblando. No era un temblor de frío, era el tipo de temblor que aparece cuando creías que algo estaría ahí para siempre, y de repente descubres que desapareció. Pero yo solo respondí con un simple, sí, tal vez. La gente tiene que madurar algún día. Ella habló con dificultad, pero yo, la interrumpí una vez más. Lucía, cuídate mucho. Separé el teléfono de mi oído, y dije, en serio, cuídate. Después colgué directamente. El humo grasiento de la barbacoa giraba sobre nuestras cabezas. David, Simon y Luis me miraban como si estuvieran observando a un desconocido. Tomé la botella de cerveza y di un gran trago. Luego eructé. Traigan otras 10 brochetas de carne picantes. David finalmente reaccionó y golpeó la mesa. Joder, Jorge, ¿de verdad despertaste? Gritó tan fuerte que incluso los ancianos de la mesa de al lado voltearon a mirarnos. Simon mordió silenciosamente otra brocheta. Luis empujó sus gafas hacia arriba, y la comisura de sus labios tenía una curva ligeramente más pronunciada de lo normal. La barbacoa duró hasta medianoche. Las botellas vacías formaban pequeñas montañas debajo de la mesa. En el camino de regreso, David estaba completamente borracho y abrazaba un poste de luz cantando canciones tristes sobre solteros. Simon lo cargaba mientras caminaban. Luis y yo íbamos detrás. La luz de la luna cubría el suelo como plata rota. Jorge, ¿qué pasa? Hiciste lo correcto. Sonreí un poco. Al final, si estuvo bien o mal no era lo importante. Lo importante era esto. Antes de amar a alguien más, primero debes amarte a ti mismo. Ya no quería convertirme en la persona que arruinaba toda su vida por la historia de otra persona. Capítulo 15. Septiembre. El otoño había llegado y el aire empezaba a sentirse ligeramente más frío.
Media Azul Eterno se volvió bastante conocida gracias al proyecto del Grupo Ito. Cada vez tenía más clientes y ya había empezado a dirigir mi propio equipo. Ana fue asignada a mi grupo. Su escritorio quedó frente al mío y, cada mañana, dejaba un café americano sobre mi mesa porque descubrió que había dejado todas las bebidas azucaradas. ¿Últimamente estás intentando bajar grasa?, preguntó. Respondí, no, solo quería beber algo amargo. Tus razones siempre son rarísimas. Las cosas amargas ayudan a mantener la mente despierta. Ella no preguntó más, pero al día siguiente el café americano se convirtió en un doble espresso, amarguísimo, tan amargo que sospeché seriamente que estaba vengándose de mí por algo. A mediados de septiembre ocurrió algo inesperado. El director del departamento de branding del Grupo Ito me invitó a cenar. No era una comida de trabajo, era una cena privada. El lugar era un restaurante japonés absurdamente caro, de esos donde cada persona gastaba al menos 800 yuanes. Cuando llegué, el director Son ya estaba esperando en la sala privada. Supervisor Jorge, siéntese, siéntese. Su entusiasmo era sospechosamente exagerado. Hoy quería hablar con usted sobre un asunto. Lo escucho. Director Son. Él bajó un poco la voz. Verá, el presidente Ito quedó muy satisfecho con su propuesta. Ha mencionado su nombre varias veces en privado. Mis palillos se detuvieron un instante. El presidente Ito cree que usted es una persona talentosa y que no debería quedarse atrapado en una empresa pequeña. Dejé lentamente los palillos sobre la mesa. ¿Qué quiere decir exactamente, director Son? El presidente Ito quiere contratarlo, sonrió. Subdirector del departamento de branding. Salario anual a partir de 600,000 yuanes. Mi mente zumbó. 600,000. Incluso trabajando al máximo. Mi salario anual actual apenas llegaba a 140 o 150,000. Era prácticamente cuadruplicar mis ingresos. Pero inmediatamente después de ese zumbido, otra voz fría apareció en mi cabeza. La voz de los recuerdos de la novela original. En la parte final de la historia, después de empujar a Jorge hasta el borde del abismo, Makoto también le ofrecía una posición similar bajo una condición: cortar completamente toda relación con Lucía. Era la manifestación más clara de su obsesión por controlar todo. Quería convertir en piezas de ajedrez a todas las personas relacionadas con Lucía. Aunque ahora la situación era distinta, yo no representaba ninguna amenaza para Makoto y tampoco tenía relación alguna con Lucía. El momento y el contenido de esta oferta hicieron que el vello de mi espalda se erizara. Director Son, tomé un sorbo de té. Agradezco mucho el reconocimiento del presidente Ito, pero recién estoy estabilizándome en Media Azul Eterno. No sería apropiado cambiar de empresa ahora mismo. El salario todavía puede negociarse. No es un tema de dinero. Dejé la taza sobre la mesa. Creo que trabajando como agencia externa puedo entrar en contacto con más industrias y ampliar más mi visión. Era la forma más elegante de rechazar lo que pude imaginar. La sonrisa del director Son se congeló un instante, aunque rápidamente volvió a la normalidad. Entiendo, no lo forzaremos, pero la oferta del presidente Ito seguirá abierta. El supervisor Jorge puede reconsiderarlo cuando quiera. Gracias. Cuando salí del restaurante japonés ya había oscurecido. El viento otoñal recorría las calles acompañado por un ligero aroma a flores de osmanthus. Me quedé un rato parado al borde de la calle y encendí un cigarrillo. Yo no fumaba, pero este era un hábito residual del cuerpo de Jorge. Cuando estaba bajo mucha presión, a veces aparecía el impulso de fumar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ana. ¿Terminaste ya? Estoy abajo de la empresa. ¿Quieres volver juntos? Apagué el cigarrillo y respondí, vamos. Cuando llegué al edificio de la empresa, Ana estaba esperándome bajo una farola. La brisa nocturna del otoño había soltado algunos mechones de su cola de caballo y ella los acomodaba detrás de la oreja con la mano. Cuando me vio, sonrió. ¿Ya cenaste? Sí, un cliente me invitó. ¿Comida japonesa? La miré sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Ella frotó ligeramente mi manga con los dedos y luego los juntó. Tienes wasabi en el puño de la camisa. Y además hueles a humo. Frunció un poco la nariz. ¿Desde cuándo fumas? Solo de vez en cuando. Fuma menos. Lo sé. Caminamos por la calle frente a la empresa. Las farolas alargaban nuestras sombras una detrás de la otra. Después de unos 5 minutos, ella habló de repente. Jorge. Sí. Últimamente, ¿te preocupa algo? La miré. ¿Por qué preguntas eso? Ella respondió. Has empezado a quedarte cada vez más tiempo trabajando, pero en realidad tu carga de trabajo no aumentó tanto. Miraba el suelo mientras caminaba. Y hoy, antes de irte a esa cena, estuviste mirando el teléfono durante mucho rato. La capacidad de observación de esta mujer daba un poco de miedo.
No es nada grave, respondí. Solo recibí una oferta para cambiar de empresa y estoy pensándolo. Ella se detuvo un instante. ¿Te vas a ir? No. Entonces, ¿qué estás pensando? Estoy pensando si las razones por las que decido quedarme son lo suficientemente fuertes. Capítulo 16. Ella se detuvo y se giró para mirarme. La luz de la farola caía desde arriba, proyectando la sombra de sus pestañas sobre sus mejillas. Dijo, creo que sí son razones suficientes. Incliné ligeramente la cabeza, confundido. ¿Por qué? Porque su mirada vaciló un instante y luego se desvió hacia otro lado. Antes de continuar, porque tu equipo recién acaba de adaptarse a trabajar contigo. Si te vas, todos tendrán problemas para acostumbrarse. ¿Solo por eso? Solo por eso. Se giró otra vez y siguió caminando. Sus pasos eran claramente más rápidos que antes. Miré su espalda y, sin darme cuenta, una pequeña sonrisa apareció en mis labios. El Jorge de la novela original solo amó a una persona en toda su vida, y esa persona lo despidió con un sobre lleno de dinero. Pero ahora, alguien me estaba diciendo bajo la luz de una farola, en mitad de la noche, que mis razones para quedarme eran suficientes. Aunque probablemente ni ella misma entendiera lo que realmente estaba diciendo, pero yo sí lo entendí. Vacaciones del Día Nacional. En este punto de la novela original, Jorge ya debería haber acumulado una deuda de 500,000 yuanes, estar huyendo de cobradores y ver cómo pegaban avisos de embargo en la casa de sus padres. Pero yo estaba en casa comiendo las costillas estofadas que preparaba mi madre. Mi madre cocinaba en la cocina. Mi padre veía las noticias en el salón. El potus del balcón había crecido salvajemente y sus enredaderas ya tocaban el suelo. Todo era absurdamente tranquilo. Pero esa tranquilidad se rompió al tercer día. Estaba acostado usando el teléfono cuando vi una publicación. La había subido María. La foto mostraba un aeropuerto. Y el texto solo tenía unas pocas palabras. Ya regresó. Alguien preguntó en los comentarios quién había regresado. Pero María no respondió. Sin embargo, yo sí sabía la respuesta. Lucía. Había vuelto al país. En la novela original, Lucía regresaba un año después, cuando Jorge ya había sido completamente destruido. Volvía porque descubría la conspiración de Makoto y quería enfrentarse a él, pero ahora apenas era octubre. Llevaba menos de 4 meses fuera. ¿Por qué había regresado antes? La respuesta llegó esa misma noche. María me envió un mensaje por WeChat. Jorge, Lucía regresó al país. Ella quiere verte. Me quedé sentado en mi pequeña habitación de la casa familiar, mirando el mensaje durante un minuto entero. Luego escribí unas pocas palabras. ¿Por qué? María respondió, dice que tiene algunas cosas que quiere decirte en persona. Jorge, sé que antes actuó mal contigo, pero últimamente de verdad no ha estado bien. Si puedes, ¿podrías verla aunque sea una vez? No respondí inmediatamente. Dejé el teléfono y caminé hasta la ventana. El cielo nocturno de mi ciudad natal era mucho más limpio que el de la gran ciudad. Las estrellas cubrían el firmamento densamente, como una capa infinita de luz. En la novela original, Lucía regresaba buscando a Jorge cargada de culpa y gratitud, porque Jorge había arruinado toda su vida viajando a París para salvarla. Pero esta vez, ¿por qué regresaba a buscarme? Porque yo no la perseguí, no llamé, no envié mensajes, no volé a París, no pedí préstamos ilegales. Ella estaba acostumbrada a que alguien la adorara, acostumbrada a que Jorge siempre estuviera detrás de ella, disponible en cualquier momento y dispuesto a entregarlo todo sin condiciones. Y cuando todo eso desapareció de repente, entró en pánico. Eso no era amor, era simplemente la reacción de abstinencia de alguien acostumbrado a ser idolatrada cuando pierde a la persona que siempre la sostenía. Capítulo 17. Respiré hondo, tomé el teléfono y respondí. Después de las vacaciones volveré a trabajar. Hablaremos entonces. Luego apagué el móvil y me tumbé en la cama. Había una pequeña grieta en el techo. Estaba ahí desde mi infancia y hasta ahora nadie la había reparado. El 7 de octubre regresé a la ciudad donde trabajaba. La misma tarde en que dejé las maletas fui a la empresa para hacer unas horas extra. Por la noche regresé al apartamento. Herví agua y preparé un ramen instantáneo. Todavía no se había terminado de ablandar cuando sonó el timbre. Pensé que era el vecino de al lado viniendo a pedir condimentos otra vez. La última vez me pidió prestada una botella de vinagre y nunca la devolvió. Abrí la puerta. No era el vecino, era Lucía. Había adelgazado muchísimo. Las clavículas se le marcaban claramente y su rostro había perdido toda la suavidad de antes. Llevaba un abrigo gris, el cabello suelto y desordenado por el viento.
En la mano sostenía una bolsa de papel con el logo de una pastelería francesa. Me miró y movió ligeramente los labios. Jorge. Yo seguía sosteniendo el pomo de la puerta, de pie en el marco. Detrás de mí flotaba el olor del ramen instantáneo, sabor verduras encurtidas. Nos quedamos mirándonos a través de la puerta durante unos 5 segundos. Luego me hice a un lado. Entra. Ella entró y observó el apartamento. No era grande, un dormitorio y una sala pequeña. Los muebles eran viejos, dejados por el propietario, aunque yo mantenía todo bastante ordenado. La taza de ramen sobre la mesa todavía soltaba vapor. Cuando la vio, sus ojos se pusieron ligeramente rojos. ¿Eso es lo que comes ahora? La verdad es que está bastante bueno. ¿Quieres uno? Jorge, ¿qué pasa? Antes no comías ramen instantáneo. Decías que no tenía nutrientes. La gente cambia. Ella dejó la bolsa de papel sobre la mesa. Sus dedos apretaban tanto las asas que los nudillos se pusieron blancos. Te traje macarons. Antes dijiste que querías probar auténticos postres franceses. Miré la bolsa. Sí, realmente lo había dicho. En segundo año de universidad ella publicó una foto de una pastelería francesa en WeChat. Y yo comenté algo como, algún día me gustaría probarlos. Y ella lo recordó hasta ahora. Gracias. Tomé la bolsa y la dejé a un lado. Luego me senté y seguí comiendo mi ramen. Lucía permaneció de pie en medio de la sala observándome comer durante aproximadamente 1 minuto. Después caminó lentamente hacia la silla frente a mí y se sentó. Jorge, sobre aquella noche. Pregunté, ¿qué noche? La de junio. Bajó la cabeza. No debería haberte dejado ese dinero. Mi ritmo al comer no cambió. Ella continuó. En ese momento, estaba muy confundida. Acababa de terminar con Makoto y tenía la cabeza llena de pensamientos caóticos. Te invité a beber porque solo quería que alguien me acompañara, pero luego bebimos demasiado y nosotros. A la mañana siguiente desperté y te vi dormido a mi lado. Yo entré en pánico. Su voz se volvió cada vez más baja. No sabía cómo enfrentarte. Tú siempre fuiste tan bueno conmigo y tenía miedo de estar aprovechándome de ti. Por eso me fui. Dejé el dinero porque no quería que pensaras. Pregunté. ¿Qué pensara qué? Que me estaba aprovechando de ti. Dejé los palillos sobre la mesa y levanté la mirada hacia ella. Tenía los ojos rojos, la punta de la nariz roja también, los labios apretados formando una línea temblorosa. Se parecía muchísimo a la Lucía de la novela original, aquella que esperaba a Jorge en el aeropuerto y jamás veía aparecer a nadie. Solo que ahora los papeles se habían invertido. Ella era quien había venido corriendo detrás. Lucía, ¿alguna vez pensaste en algo? ¿En qué? Dices que dejaste dinero porque temías que sintiera que te estabas aprovechando de mí, pero ¿alguna vez pensaste lo que significaba ese sobre para alguien que estuvo enamorado de ti durante 5 años? Sus hombros temblaron ligeramente, y yo continué con voz tranquila. Significaba que, después de 5 años, decidiste ponerle precio a mis sentimientos. 23,000 yuanes. Capítulo 18. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Lucía, en silencio, gota tras gota cayendo sobre la manga gris de su abrigo, expandiéndose lentamente como tinta sobre papel de arroz. Yo no. Sé que no lo hiciste a propósito, la interrumpí, pero el resultado sigue siendo el resultado. La habitación quedó en silencio. El vapor del ramen se dispersó lentamente sobre la mesa hasta desaparecer. Desde afuera llegaban los ruidos del puesto de barbacoa de la planta baja. Jorge levantó la cabeza. Las venas rojas de sus ojos eran claramente visibles. ¿Y si te dijera que me arrepiento? La miré. Miré ese rostro del que Jorge había estado enamorado durante 5 años, en incontables noches dentro de sus recuerdos. Ese rostro había sido la luna, las estrellas, la única fuente de luz en toda la oscuridad. Pero la luna no pertenece a nadie. Pregunté, ¿arrepentirte de qué? Parecía que algo le obstruía la garganta. Cuando las palabras salieron, su voz sonaba rota, de no haberte visto antes, de haber dejado ese dinero aquella mañana, se limpió la nariz, de que mientras tú siempre estabas detrás de mí, yo solo seguía mirando hacia adelante. Si este discurso hubiera aparecido en la novela original, seguramente habría sido en el penúltimo capítulo. En ese momento Jorge ya estaría tirado en una cama de hospital, con la pierna rota, sin un centavo y con la casa de sus padres embargada por el banco. Lucía, vestida de blanco, estaría parada junto a la puerta del hospital diciendo estas mismas palabras, mientras Jorge sonreía y respondía, no pasa nada, y entonces terminaría el libro. Joder, qué final de mierda. Lucía, escuché todo lo que dijiste. Un destello de esperanza apareció en sus ojos, pero levanté la mano.
deteniendo las palabras que estaba a punto de decir. Pero, la luz en sus ojos se apagó. Y continué, necesito tiempo. Ella se quedó inmóvil. No te estoy rechazando, dije con calma, solo necesito entender algunas cosas primero. Y tú también necesitas entender algunas cosas. ¿Qué cosas? Necesitas descubrir si te arrepientes porque finalmente recordaste lo bueno que era Jorge, o porque Jorge dejó de perseguirte. Esa frase cayó exactamente donde más dolía. Su cuerpo se tensó ligeramente, luego bajó lentamente la cabeza. ¿Hay realmente diferencia entre esas dos cosas?, preguntó en voz muy baja. Sí, respondí. Lo primero es enamorarse. Lo segundo es simplemente no aceptar haber perdido algo. El viento se coló desde la ventana, haciendo que las cortinas golpearan ruidosamente. Lucía permaneció sentada allí, sin hablar, durante mucho tiempo, tanto tiempo que el ramen terminó enfriándose. Finalmente se levantó y tomó su bolso. Cuando llegó a la puerta, volvió a girarse hacia mí. Jorge, sí. Sí, y digo sí, si logro aclarar mis sentimientos, ¿seguirás aquí? Me recosté contra la silla y la observé antes de responder. No lo sé. Era una respuesta honesta. Ella asintió lentamente. Abrió la puerta y salió. En el momento en que la puerta se cerró, escuché un sollozo apenas perceptible en el pasillo. Tomé el ramen frío y lo tiré en la cocina. Después abrí la bolsa de la pastelería francesa. Dentro había 6 macarons perfectamente alineados, rosas, morados, verdes y amarillos, como pequeños muñecos gorditos y coloridos. Tomé uno rosa y le di un mordisco. Dulce, tan dulce que me hizo doler la raíz de los dientes. La pantalla de mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Ana. Mañana hay actividad de integración de la empresa. ¿Vas a ir? Volví a dejar el macarón dentro de la bolsa y respondí, sí, voy. Capítulo 19. Octubre pasó y llegó noviembre. El clima se volvió frío. Añadí otra manta al apartamento. Pegué tiras aislantes en las ventanas y coloqué 2 plantas verdes en el balcón, regalo de Ana, diciendo que ayudaban a purificar el aire. El trabajo se volvió cada vez más intenso. El proyecto del Grupo Ito entró en su fase final y dirigía al equipo haciendo el último análisis de datos. Ana estaba encargada del análisis estadístico y todas las noches trabajaba hasta las 9 o 10. Yo iba a comprarle comida para la cena. No tienes que traerme comida todos los días. Recibía los fideos calientes mientras decía eso, aunque sus manos abrían el paquete con total honestidad. Me queda de paso. Ella soltó un resoplido. Tu casa está al norte, la empresa al sur y el restaurante de comida nocturna al oeste. ¿Y me dices que queda de paso? Sonreí. La tierra es redonda, todo queda de paso. Ella se quedó sin palabras y bajó la cabeza para sorber violentamente los fideos. Una noche de mediados de noviembre, cuando terminamos las horas extra y salimos de la empresa, una lluvia fina caía del cielo. No era fuerte, parecía una capa de niebla. Yo no llevaba paraguas. Ella tampoco. Esperemos un poco. Miró hacia el cielo. Quizá deje de llover pronto. Está bien. Nos quedamos bajo el techo de la entrada de la empresa, apoyados lado a lado contra la pared. La luz de las farolas atravesaba la lluvia y derramaba pequeñas partículas doradas sobre el suelo. Jorge. Sí. Ella habló suavemente. Esa persona que te gustaba antes. La lluvia se llevó la mitad de sus palabras. ¿Todavía te gusta? Miré la cortina de lluvia frente a nosotros. No lo sé. ¿Qué significa no lo sé? Pensé un momento antes de responder. Es una sensación extraña, como si hubieras cuidado una flor durante 5 años. La regabas todos los días. Le dabas fertilizante, la sacabas al sol, y un día la maceta se rompe y descubres que sus raíces nunca crecieron realmente en tu tierra. Ella guardó silencio. Entonces, continué hablando. Y después ves otra flor, creciendo al borde de la carretera. Nadie la riega, nadie la cuida, pero cada mañana florece perfectamente, y cuando pasas junto a ella, mueve un poco las hojas hacia ti. Ana giró la cabeza para mirarme. Podía sentir claramente su mirada, pero no volteé hacia ella. Entonces preguntó, ¿y tú, ya la regaste? Todavía no. ¿Por qué? Porque temo regarla demasiado y terminar ahogándola. La lluvia caía fuerte, pero ella escuchó perfectamente esa frase, porque sonrió. No fue una gran carcajada. Fue esa clase de sonrisa que primero eleva ligeramente las comisuras de los labios y luego se esconde rápidamente, fingiendo que nunca apareció. Tu metáfora es horrible. Lo sé. Y comparar personas con flores es muy anticuado. Lo sé. Pero... Su voz hizo una pausa. La lluvia disminuyó un poco, y entonces dijo, pero, si algún día decides regarla, esa flor probablemente no tendría problema con eso. Después de decirlo,
Se puso la capucha sobre la cabeza y salió corriendo hacia la lluvia. Ana. Ella se giró y me sonrió. No hace falta que me acompañes. Voy a tomar un taxi. Buenas noches. Corrió unos 10 metros y detuvo un taxi junto a la calle. La puerta se abrió y se cerró. Las luces traseras dejaron 2 líneas rojas que desaparecieron lentamente en la noche lluviosa. Yo seguí bajo el techo, con las manos en los bolsillos, y una pequeña sonrisa apareció en mis labios. Entonces saqué el teléfono y abrí WeChat. Había un mensaje sin leer. Era de Lucía. Había vuelto a agregarme como amigo, y esta vez, acepté la solicitud. El mensaje era corto. Jorge, ya entendí mis sentimientos. No me arrepiento porque dejaste de perseguirme. Es porque, después de llegar a Francia, cada noche cuando no podía dormir, la persona en la que pensaba eras tú, no Makoto, no otra persona, tú. Dijiste que necesitabas tiempo. Yo esperaré. No importa cuánto tiempo sea. Sostuve el teléfono bajo la lluvia nocturna. La luz de la farola caía sobre mí mientras las palabras de la pantalla parecían grabarse una línea tras otra dentro de mis ojos. Capítulo 20. La Lucía de la novela original. Nunca había dicho algo así. En la novela original, al final ella se reconciliaba con Makoto. Jorge era la persona abandonada, la persona olvidada, la persona borrada como si nunca hubiera existido. Pero este mundo no era la novela original. La Lucía de este mundo, después de vivir días sin que Jorge actuara como un pagafantas detrás de ella, finalmente entendió quién había estado siempre a su lado. No sé si eso cuenta como amor. Tal vez sí, tal vez no. Quizá el amor siempre ha sido algo que uno comprende demasiado tarde. Cuando lo tienes, lo das por sentado. Cuando lo pierdes, recién despiertas y te das cuenta de su valor. Pero hay algo que tengo muy claro. No voy a volver a la línea argumental de la novela original. No volveré a ser ese idiota que apostó todo por una sola persona. No volveré a arrastrarme para conseguir un poco de compasión. No volveré a atar mi vida a la historia de alguien más. Escribí unas cuantas líneas. Las borré. Escribí otras más. También las borré. Al final, solo envié una frase. Yo también he entendido algunas cosas. El próximo sábado, la tienda de fideos de siempre, 12 del mediodía. ¿Vienes? Después de enviarlo, bloqueé la pantalla. La lluvia había parado. La luna salió lentamente detrás de las nubes, derramando una luz plateada sobre el suelo. Guardé el teléfono en el bolsillo y caminé hacia la noche. La farola detrás de mí alargó mi sombra, extendiéndola hasta un lugar que ya no podía ver. Jorge, a los 23 años, en una novela que nunca le perteneció, finalmente abrió un camino propio, sin sistemas, sin poderes especiales, sin una revancha espectacular, solo un hombre común que, después de entender cuál era su papel, decidió levantarse y dejar de arrodillarse. En cuanto al final de la historia, no lo sé. El final de la novela original ya lo hice pedazos. El nuevo final tendré que escribirlo yo mismo. Tal vez sea empezar de nuevo con Lucía. O tal vez caminar junto a Ana bajo las farolas de una noche lluviosa y comenzar otra historia. O tal vez no sea ninguna de las dos cosas. Pero, pase lo que pase, yo, George, nunca volveré a ser un pagafantas en esta vida. Esta era la declaración de despertar de un antiguo personaje secundario masculino pagafantas, y también es la última rebelión de un personaje de una novela basura contra su propio destino. Afuera seguía lloviendo. Sobre la mesa había un vaso de ramen instantáneo ya frío y una caja de macarons franceses a medio terminar. La pantalla del teléfono se iluminó. Un mensaje de Ana. Ya llegué a casa. Está lloviendo demasiado. Si mañana te resfrías, no vengas a trabajar. Inmediatamente llegó otro. La maceta recibió agua de la lluvia hoy. Sigue viva y hasta está creciendo bastante bien. Me recosté en la silla y sonreí. La luz de la luna entró silenciosamente por la ventana, cayendo sobre aquella caja de macarons. Rosados, morados, verdes, amarillos, dulces, amargos, ácidos, picantes. Así es la vida, supongo. Y yo, por fin puedo elegir por mí mismo.